Shalom familia, esta semana vamos a estar estudiando la porción semanal y vamos a estar enfocándonos en lo que es el orden y el caos utilizando lo que son las esferas y la escalera educativa de mi maestro Rico Cortés. Vamos a estar enfocándonos en lo que es caos y orden en la porción de la Haftará que se encuentra en el libro de Oseas. Vamos a estar leyendo un poquito del capítulo 1 y algunas partecitas del capítulo 2. Pero primero quisiera dar un trasfondo de lo que es el caos y el orden en el antiguo Medio Oriente y lo que ellos creían y cómo nosotros podemos trazar lo que es caos y orden a través de la escritura. Hay dos tipos de caos que podemos encontrar. Podemos encontrar lo que es el caos del cosmos o la tierra como tal. Por ejemplo, al principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que todo estaba desordenado y vacío. Y Dios empezó a ordenar lo que era la tierra. Otro tipo de caos que podemos encontrar a través de la escritura va a ser el caos ocasionado por el pueblo al ellos transgredir el convenio que Dios ha establecido con ellos. Por ejemplo, esto lo vamos a ver mucho en lo que son los profetas, el libro de Reyes, los libros de Reyes, cuando Dios le mandaba un profeta a los reyes porque ellos se habían apartado de las leyes de Dios y se habían ido tras la idolatría. De hecho, el libro de Oseas, el profeta está haciendo está comparando a Israel con una mujer adúltera que se va prostituyendo entre lo que eran los dioses Baales en ese tiempo y está abandonando a Dios, que es el que le da todas las cosas, toda la bendición, mientras que ella piensa que es Baal y esas deidades que está adorando, que son los que le proveen. Si nosotros seguimos y trazamos el patrón bíblico de lo que es caos y orden desde un principio, nos daremos cuenta que, por ejemplo, cuando Adán cometió la transgresión contra el convenio o contra el mandato que Dios le había dado de no comer del árbol que Dios le había prohibido, él trajo un caos sobre la tierra. De hecho, eso nos damos cuenta cuando fue echado del jardín y fue expulsado fuera de lo que era el espacio sagrado. Una persona cuando se mantiene en el estado de orden es lo que le da acceso a esa persona a estar dentro del espacio sagrado. Si nosotros, por ejemplo, trazamos la historia de Egipto, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios lo saca de lo que es la esfera del caos, utilizando aquí la metodología, lo saca de lo que es el caos, la muerte, la rebelión, el exilio. Recuerde que ellos eran esclavos en Egipto y Dios le establece con ellos un convenio que sabemos que ellos aceptaron en el monte Sinaí, capítulo 19 y capítulo 20 del libro de Éxodo. Y Dios entonces extiende su justicia y su bondad, le da honor y saca de la vergüenza, recuerde que eran esclavos, y los hace una nueva creación. Les establece a través de su convenio y sus leyes, establece lo que son las ordenanzas que ellos deben seguir para que se mantengan en un orden. Y luego le da acceso, ese orden que ellos tienen y a través de las esferas anteriores, le va a dar acceso a lo que es el espacio sagrado. Entonces, esa es la forma como nosotros podemos trazar lo que es caos y el orden a través de la escritura. Entonces, cuando Dios saca al pueblo de Israel, lo trae al monte Sinaí, le da un convenio, establece orden a través de sus leyes y luego le establece la construcción, las ordenanzas y las leyes para la construcción de lo que era el Mishkan o el tabernáculo. Dios luego establece, luego de que ellos se encuentran en un orden, establece su morada o su presencia en medio del campamento de los israelitas. Esto nosotros lo podemos encontrar a través de toda la escritura y es cuando el pueblo de Israel se rebela contra el convenio o transgrede el convenio que automáticamente entra lo que es el caos por la rebelión. Luego de eso está el exilio y la muerte. Todo lo que las esferas al revés es lo que obtiene la persona que transgrede el convenio a través de su rebelión. Cuando nosotros leemos el libro de Oseas, vamos a estar estudiando lo que es la rebelión de Israel, cómo Israel se ha prostituido a través de otros dioses y ídolos, otros ídolos, adorándolos y despreciando al Dios, al único Dios verdadero, al Dios de Israel, dándole la espalda. Entonces, eso ocasiona, como dije anteriormente, que la presencia de Dios no esté en medio de ellos, porque recuerde que Dios no habita en un espacio impuro. Las impurezas de Israel son las que contaminan
el altar y alejan la presencia de Dios de su morada, es decir, de su templo. Entonces, si nosotros estudiamos un poquito el concepto de lo que era caos en el antiguo Medio Oriente, dice, describe el estado de desorden que existiría en ausencia de un orden divino. O sea, que cuando se retira, cuando el pueblo se revela, se retira la presencia divina y se establece un desorden. Eh, Dice, describe el estado de desorden que existiría en ausencia de un orden divino impuesto en el cosmos. El tema del caos, cosmos, se enmarca en el tema bíblico general de la realeza de Dios y su reino venidero. También es un subconjunto de la historia bíblica de la creación, la caída, la redención y la nueva creación. Partiendo de estas definiciones más bien generales del caos y cosmos, podemos añadir las formas más específicas de caos y cosmos a medida que avanzamos por la escritura, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Génesis 1 comienza con el principio, creó Dios los cielos y la tierra, un universo ordenado y armonioso. Y Apocalipsis capítulo 21 y 22 describe un cielo nuevo y una tierra nueva o renovada. Otros universo ordenado y armonioso. Otro universo ordenado y armonioso. Entre estos subjetalibros cósmicos llamados inclusio, encontramos unidades microcósmicas de desorden y orden restaurado, unidades como la tierra, el reino animal, la humanidad, las naciones y los individuos. Todas estas unidades microcósmicas ordenadas prefiguran el cosmos ordenado del final de los tiempos descrito en el libro de Apocalipsis. O sea que a través de Génesis hasta Apocalipsis vamos a encontrar cómo no solamente el cosmos, sino que la nación, la tierra, puede estar en un orden y en un desorden, o cómo se va al desorden y luego se restaura el orden. Eso lo vamos a ver mucho con el pueblo de Israel. Lo vamos a ver cómo ellos se van a rebelar contra Dios y luego Dios le manda un profeta a los amonestas que cambien o a veces tienen que ir al exilio y dentro del exilio se arrepienten y Dios los vuelve a traer a su tierra, los vuelve a restablecer a un orden. El libro de Oseas tenemos que estudiar el trasfondo histórico que es muy importante para poder entender lo que está hablando el libro de Oseas. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 11, del 8 en adelante nos va a hablar de lo que pasó con Jeroboam, que si estudiamos lo que era, especialmente lo que pasó entre Salomón y Jeroboam, nos vamos a dar cuenta que el desorden que trajo el rey Salomón al él no seguir la ley de Dios. Por ejemplo, nos dice acá, así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo, ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Entonces, ese es el preámbulo de lo que estaba pasando en Israel. Por ejemplo, cuando el rey Salomón estaba funcionando como rey, él empezó a alejarse de Dios y permitió que él y otras personas, especialmente sus mujeres, que eran muchas veces sacerdotisas, empezaran a adorar a otros dioses y a quemar incienso. Entonces, si nosotros seguimos leyendo el capítulo 11, la historia, recuerde que tenemos que estudiar un poco el trasfondo de la historia y qué fue lo que llevó al pueblo hasta este cumplimiento o este profeta de Oseas que vino a decirle al pueblo lo que iba a pasar. Dice el capítulo 11, versículo 26. Nos dice, y Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, cuya madre, una mujer viuda, se llamaba Serúa, era siervo de Salomón y se rebeló contra el rey. Entonces nosotros seguimos estudiando, más adelante vamos a ver que los, eh, los taxes y otras cosas que estaba haciendo el rey estaba oprimiendo al pueblo. Dijo Jeroboam, toma para ti 10 pedazos porque así dice el Señor, Dios de Israel, he aquí arrancaré el reino de la mano de Salomón y a ti le daré 10 tribus.
Y el versículo 38 dice, y sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno y andas en mis caminos, estará hablando a Jeroboam, y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, entonces estaré contigo y te edificaré una casa perdurable como lo edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Pero nosotros, si seguimos leyendo más abajo, vamos a ver que Jeroboam no hizo eso, sino que hizo lo contrario. Dice, y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar, así hizo en Betel, ofreció sacrificio a los becerros que había hecho, y puso a Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. O sea que él cambió, eh, de hecho, si leemos un poquito más abajo, vemos que acá y dice, puso uno en Betel, y el rey tomó consejo, hizo dos becerros de oro y dijo al pueblo, es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y otro puso en Dan. Entonces, esto fue lo que ocasionó, desde acá empezó el problema. Jeroboam se rebela contra Dios, contra Salomón, empieza a establecer lo que es las 10 tribus, y Dios le dijo que si él obedecía, Dios iba a bendecir si él seguía lo que Dios había establecido. Pero Jeroboam hizo lo contrario, cambió las fiestas, cambió el sacerdocio, cambió el lugar del templo y instituyó un templo. Entonces, eso dio lugar a la rebelión no solamente de Jeroboam, sino que de todo el pueblo que empezó a rebelarse, y en vez de subir a Jerusalén, ahora iban a los templos que había establecido Jeroboam, uno en Betel y uno en Telán. Entonces, eso es como que el contexto histórico de lo que está pasando en el libro de Oseas. Si nosotros vamos al libro de Oseas, vamos al capítulo 1, Oseas capítulo 1. Empieza a decirnos así, de esta forma, dice versículo 4. Y el Señor dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de un poco castigaré la casa de Jehú por la sangre derramada en Israel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. Eh, dice, pues, tendría que seguir leyendo el capítulo completo, porque hay mucha información de lo que estaba haciendo Israel, Israel y Judá también. Se habían alejado de Dios. Pero el capítulo 2 empieza, decía vuestro hermano a mí y vuestra hermana Ruhama, contended con vuestra madre y contended con ella, no es mi mujer y yo no soy su marido. Entonces estamos viendo que hay una carta de divorcio que se está estableciendo porque ellos se han alejado de Dios y se han alejado del pacto. El patrón del cosmos, de orden del cosmos y caos, y orden dentro del pueblo de Israel y dentro de lo que es el pueblo de Dios, lo vamos a encontrar a través de toda la escritura. El libro de Apocalipsis termina interesantemente con Dios ordenando de nuevo el cosmos y creando un orden para todo su pueblo. Es interesante que si nosotros seguimos trazando a través de la Biblia, Dios siempre ha querido establecer un orden para que el pueblo pueda seguir. Y es cuando nosotros nos alejamos de su convenio que da orden a nuestras vidas, que entonces se vuelven nuestras vidas en un desorden. Y Dios le está diciendo a través del profeta Oseas al pueblo, vuelvan a mí, dejen sus transgresiones, dejen de seguir a otros dioses. De hecho, no solamente Oseas, sino que profetas anteriores, otros profetas anteriores habían hablado de lo mismo, para que el pueblo pudiera cambiar antes de que Dios dejara que otra nación, por ejemplo, los babilonios, vinieran y los tomaran cautivos y se los llevaran a otra nación. Entonces creo que nosotros debemos reflexionar en eso. Dios quiere que nosotros cambiemos y Dios quiere que nosotros sigamos el convenio. Dios quiere establecer orden dentro de nuestras vidas, pero nosotros tenemos que cambiar nuestra conducta. Tenemos que aceptar y abrazar ese convenio y seguir lo que Dios ha establecido, porque es su palabra y su convenio
lo que establece orden en la vida, y no solamente en la vida de cada persona como individuo, sino que dentro del pueblo, dentro de la nación y también en el cosmos como tal. Espero que esto sea de bendición, y si quiere buscar más información puede ir a tesorosdeltemplo.com y allí puede conseguir alguna otra información sobre estos temas y otros. Shalom.